Comenzar. Vamos a darle la bienvenida a todas las hermanas que se están conectando, a todos aquellos que también lo están haciendo por medio de las diferentes plataformas que tenemos para ustedes. Y vamos entonces a estar hablando de un tema muy importante de la paracha número 8, Vayisla. Hermana, si usted me puede dar, por favor, permiso para compartir unas presentaciones que tengo acá, unos PowerPoint. Me gustaría poder compartirlo. Perfecto, creo que ya lo tengo por acá. Me dejan saber si cuando lo tengan en sus pantallas. Creo que me pide algo. ¿Tienen ahí, mis hermanas? Por favor, me confirman. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, la parachá de esta semana fue una parachá realmente maravillosa, una parachá donde, wow, muchos temas para estudiar, muchos temas que cada uno de ellos amerita como una prédica bien grande y un estudio a profundidad bien grande, pero sabemos que lo hemos venido estudiando durante esta semana, que estudiamos todo lo de Jacob, hemos estudiado toda la reconciliación con su hermano Esaú. Bueno, estudiamos diferentes temas, la lucha de Jacob con el ángel de Yahweh. Pero hoy particularmente nos vamos a enfocar en el tema de la deshonra de Dina, en un tema que va a tocar mucho la parte de las mujeres que queremos generar conciencia, queremos no solamente generar conciencia, sino mirar cómo esto nos puede bendecir a nosotros. Y en caso tal de que algunos de los que estén escuchando el estudio el día de hoy hayan atravesado una situación de abuso o de violencia sexual, entonces que esta palabra sea para ustedes y que sea de parte del Eterno para que sea bendiciendo sus vidas grandemente. Es algo que realmente tenemos que hablar, es algo que está en la sociedad, es algo que ha venido desde el transcurso de los tiempos, estuvo en el antiguo pacto, miremos cuántos años atrás, y que hoy en día también todo esto se ve y hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestra sociedad, y cómo nosotros podemos estar entonces conscientes de todo esto. El abuso sexual puede ser uno de los traumas más devastadores en la vida de cualquier persona. Muchas personas han pensado incluso después de un abuso, después de un trauma, hasta quitarse la vida. Y no es exagerando, es realmente que eso es tan devastador para muchas mujeres que lo han pensado. Y esto genera en las personas un cambio permanente. Vamos entonces a ir paso a paso, estudiando cada versículo y mirando qué nos trae este estudio el día de hoy. Tenemos entonces Génesis 34, Bereshit 34, y vamos a mirar el versículo 1. Nos dice, un día Dina, la hija de Lea, le había dado a Jacob, que Lea le había dado a Jacob, salió a visitar a las hijas del país. Yo quiero la parte que está resaltada ahí en negro, que está como en negrita, salió a visitar las hijas del país, porque a mí me gustaría profundizar un poco y hacer claridad en algo. Muchas personas dicen que esto fue como lo que Dina consiguió o lo que Dina se merece o lo que la consecuencia por haber salido a buscar las hijas del país. Porque supuestamente nada tenía que estar haciendo por salir a buscar las hijas del país. Si sabemos que es una hija, una mujer que está en la Torá, no tiene que estar haciendo nada por allá. Y sí, eso es entendible. Pero esa no sería, desde mi punto de vista, la razón por la cual entonces ella tuvo, digamos, este abuso o fue víctima de este abuso. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, es que fue por eso y ya, tuvo lo merecido. La gente tiene que saber cómo comportarse, cuándo salir o algo. Poner fin a la violación sexual no es solo cuestión de que las mujeres se escondan o no, no es de que las mujeres estén todo el tiempo defendiéndose de los violadores. No fue ni siquiera porque ella salió de la casa o porque ella no salió o porque salió a visitar a las hijas del país. Porque ¿cuál sería el argumento entonces para nosotros? ¿Cuál sería el argumento
cuando los abusos se dan, por ejemplo, en la propia casa, cuando los abusos se dan en la casa de los familiares, cuando el abuso se da por parte de los padres. El abuso se dio no precisamente porque ella salió de la casa, esto no fue por lo cual se dio el abuso realmente se dio por la ausencia de Elohim en la vida de los abusadores, por la ausencia del Eterno en la vida de los abusadores. Porque si miramos, tenemos en las escrituras otras historias donde mujeres también fueron abusadas sexualmente. Y uno de los casos fue la hija del rey David, Tamar. ¿Y quién abusó a Tamar? ¿Quién abusó a Tamar? Su propio hermano. Y decimos, wow, su padre no le dio ejemplo para nada, era un hombre conforme al corazón del Eterno, conforme al corazón de Elohim. Entonces, ¿por qué decimos nosotros? No, es que Dina fue abusada porque salió a buscar las niñas y a conocer las amigas que habían por ahí. No solamente es por eso, recordemos una vez más, es por no andar en Torah, por no andar obedeciendo los preceptos del Eterno, las instrucciones que el Eterno nos ha dejado. Es por eso que pasan los abusos, porque sabemos que tenemos el ejemplo de Yahoshua de José, cuando la esposa del faraón se le insinúa y se le presenta y trata de seducirlo, ¿sí? Pero ¿qué hace este hombre? Era un hombre que andaba en la Torá, era un hombre que sabía las instrucciones del Eterno. ¿Y qué hizo él? Evitar esa situación, salir corriendo, huir de la situación. Entonces, pudieran decir, entonces porque él tuvo que hacerlo porque ella se le insinuó y entonces estaba simplemente estaba semidesnuda o desnuda frente a él o se le estaba insinuando, entonces ella se lo buscó y se merecía eso. Entonces ahí miramos que como él estaba lleno del Ruach HaKodesh, estaba lleno del espíritu de santidad del Eterno, entonces por eso él decidió no hacerlo. Entonces, si miramos que los abusos sexuales pasan porque las personas no tienen a Elohim, porque no están siguiendo sus preceptos, entonces esto nos aplica para todos los escenarios, así sea en la casa, así sea afuera por salir a buscar, así sea que se le presente la tentación de una manera muy llamativa para los hombres o para las mujeres. Pero entonces esa sería la primera condición o lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Shechem, versículo 2, Shechem, el hijo de Hamor, elitita, jefe del país, la vio, la agarró y se acostó con ella por la fuerza. Miramos entonces que se acuesta ella por la fuerza, y la violación no es solo un problema individual, también es un problema que afecta a las familias, a la sociedad. Y sabemos que esta violencia ha existido toda la vida y vamos a mirar las estadísticas que hay durante los últimos 10 años. Ahí comparto con ustedes la fuente de donde he tomado esta información, para que sepan entonces algo de la estadística si quieren corroborar, pero estas estadísticas son realmente alarmantes. 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños serán sexualmente abusados antes de que cumplan los 18 años. Esa es la proyección que hacen las estadísticas. 1 de cada 4 niñas. Esto es para que nosotros estemos muy pendientes de nuestros hijos, los que tienen hijos o hijas pequeñas, que estén pendientes de ellos muchísimo, porque ha existido, y estos son datos actuales. El 30% de las mujeres tenían entre 11 y 17 años de edad cuando fueron víctimas de violación. Y el 12.3% de las mujeres tenían entre 10 o menos de 10 años cuando fueron víctimas de violación. El 34% de las mujeres que abusan sexualmente, de las personas que abusan sexualmente de los niños, son miembros de la familia de ese menor. Miremos qué cifra tan alarmante, el 34% son familiares. Solo el 12% de los casos de abuso sexual infantil son reportados a las autoridades. La violación es el mayor crimen que poco se reporta, muy pocas personas hablan acerca de la violación o del abuso sexual, porque les da pena, porque les da temor, hay vergüenza, pero además de eso, por temor a las consecuencias o por temor a divisiones entre las familias. El 63% de los asaltos sexuales no son reportados a las autoridades. En los Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 6 hombres experimentaron algún tipo de violencia sexual durante sus vidas. El 40.8% de las víctimas femeninas de violación reportaron ser atacadas por un conocido,
y el 91% de víctimas de violación son mujeres, el 9% hombres. Por eso es importante que tratemos este tema. Hoy nosotros que nos reunimos, la mujer de valor, porque nosotras valemos tanto y estemos pendientes de eso, porque el 91% de las víctimas de abuso sexual o de violencia sexual somos nosotras las mujeres. En 8 de 10 casos de violación, la víctima conocía al victimario y el 81% de las mujeres y el 35% de los hombres reportan algún impacto a corto o a largo plazo, tales como el trastorno de estrés postraumático. Sabemos que esto definitivamente impacta la vida de muchas personas, pero sabemos que hay una manera de superar todas esas adversidades o esas malas experiencias que quizás muchos de ustedes pueden haber tenido y que todos hemos tenido en nuestra vida. Vamos a ir mirando paso a paso el estudio. Génesis 34. Entonces, del versículo 2 al versículo 4. Shechem, que es el hijo de Hamor, el hijita, jefe del país, la vio, la agarró y se acostó con ella por la fuerza. Ahí encontramos el abuso, la violación. Como se sentía fuertemente atraído por Dina, la hija de Jacob, y estaba enamorado de la muchacha, le habló con ternura a la muchacha. Así que Shechem le dijo a su padre Hamor, consígueme esta muchacha para esposa. Es lo que entonces viene y le dice. Continuemos entonces mirando qué es el proceso, porque encontramos esto acá, describen el proceso de lo que pasó, pero fueron como unos pasos en el proceso del enamoramiento, pero que Shechem hizo al revés. Yo lo llamo como lo hizo en desorden, como que fue a la inversa. Miremos en el primero que hizo Shechem. La vio a Dina, la vio, la agarró. Número 3, se acostó con ella por la fuerza. Después se sintió atraído por ella. Luego se enamoró, luego le habló con ternura y después le dijo a su padre que la quería como esposa. Esto fue al revés, esto fue completamente caótico. Miremos cómo sería un orden un poco más apropiado en un proceso de enamoramiento, si le llamó la atención esta mujer. La vio, se sintió atraído, le habló con ternura, se enamoró, le dice a su padre que la quiere como esposa, la agarró, aquí quiere decir la tomaría como esposa y se acuesta con ella, pero no por la fuerza. Entonces, si comparamos esos dos puntos que ponemos ahí como ese paralelo, encontramos que la manera en que lo hizo Shechem fue completamente inadecuado, fue inapropiado, fue violento y fue realmente un acto de deshonra por no seguir, digamos, el correcto desarrollo del proceso del enamoramiento, que sería mucho más adecuado y más aceptable para todos nosotros, por supuesto. Tenemos entonces que el impacto de una violación sexual en la víctima puede incluir cantidades de cosas. Vamos a describir todo lo que esto incluye, porque solamente hasta que conocemos a alguien que ha sido víctima de violencia sexual o de abuso sexual, podemos dimensionar eso cómo afecta la persona, sin contar lo que pasa alrededor con la familia. Primero, lo que más se reporta es trastorno de estrés postraumático. ¿Qué quiere decir esto? La persona empieza a recordar, tiene mucho estrés, el estrés siempre viene cargado de mucha ansiedad y es como después del trauma. Empieza lo que se llama los flashbacks, empieza como fotografías de escenas de lo que pasó, como que llegan y se van, como llegan a su mente y son tan... generan tanta angustia que la persona empieza entonces a hiperventilar, empieza a generar mucha ansiedad, empieza sudorosa, esto les da mucho insomnio, las personas no pueden dormir bien, las personas ni siquiera están pensando en eso y llega el flashback, llega la memoria eso, llega todo eso, entonces todo el tiempo están como esos pensamientos, esos recuerdos intrusivos del evento traumático que pasó. Y esto, por supuesto, necesita intervención porque esto incapacita a las personas no pueden desarrollarse en las esferas normales de su día, en su cotidianidad. ¿Por qué? Por todo están saturados, su memoria está saturada de ese mal recuerdo y no pueden procesar bien todas las otras cosas. Generan miedo a la autoridad, tienen un miedo a la intimidad y a estar a solas. Ya les da temor estar a solas, les da miedo conocer a alguien, les da miedo el contacto físico cuando alguien lo toca o algo. Sienten miedo, sienten fastidio, sienten repudio, pero también genera mucha vergüenza en todas estas personas. La culpa, curiosamente, esto genera culpa en muchas personas y diríamos, pero fueron las víctimas, ellos no fueron culpables de nada.
pero hay algo que siempre se ha visto y ha sido la culpa de parte de ellos y se dicen, porque salí, digamos, Dina, porque salí a ver las amigas o porque no me quedé más bien en la casa o porque no, muchas personas siendo abusadas sexualmente han tenido placer en el momento de la violación y se sienten culpables por eso, porque ellas no querían sentir ese placer y ellas no querían haber sido abusadas o algo, entonces hay mucha culpa también. Tienen además baja autoestima. La autoestima de estas mujeres abusadas se deteriora completamente. Hay un deterioro en su imagen de quiénes son ellas, en su imagen corporal, en su imagen en cuanto a todas las descripciones de las cualidades que ellas tienen. Algunas presentan agresividad. La depresión y la ansiedad son muy frecuentes. Ya. Los que han tenido, digamos, cosas un poco más fuertes han sido como ya la ansiedad y la depresión y el trastorno de personalidad. Hay un tipo de personalidad que se llama el trastorno de personalidad límite y estas personas generalmente, todas las personas que tienen trastorno de personalidad límite, que es una personalidad caótica, la mayoría de ellas han sido abusadas. Pero no quiere decir que todas las personas abusadas tengan trastorno límite de personalidad. Es decir, pueden generar un tipo de trastorno. Además, estas personas pueden tener problemas sexuales en sus futuras relaciones de parejas, pueden tener problemas en la sexualidad, dificultades en las relaciones de pareja, adicciones, insomnio y rechazo al género opuesto. Hay un alto índice de personas que han sido abusadas que deciden volverse homosexuales o lesbianas porque les da temor, les da miedo intimidar con personas del género opuesto. Es decir, si una mujer fue abusada sexualmente por un hombre cuando era pequeña o en cualquier etapa de la vida, entonces esta mujer decide, yo no quiero tener como pareja a un hombre porque los hombres son atroces, porque los hombres son violentos, porque los hombres no me valoran, entonces deciden estar con una mujer y viceversa. Si fue abusado, digamos, por una mujer que abusó a un niño, entonces el niño decide ser homosexual o cualquier tipo de abuso, entonces se refleja mucho en cuanto a los homosexuales o las personas que tienen inclinaciones homosexuales o lesbianas, que haya también un rechazo al género y que hayan sido abusados. Y ni hablar del deseo de venganza. Muchas personas no logran superar eso y tienen un fuerte deseo de venganza en sus corazones. Entonces miramos que el impacto es tan grande para una persona que ha sido abusada sexualmente. La complejidad de sus manifestaciones y la gravedad de su impacto, esto genera fuertes alteraciones en la vida y en la salud mental de todas las personas. Muchas personas después del abuso entonces realmente quedan deterioradas, por así decirlo, sin saber qué hacer. Yo recuerdo en mi práctica clínica en Colombia recibí varios casos de abuso sexual y muchas de ellas se sienten sucias por dentro, se sienten contaminadas, se sienten impuras, se sienten, de hecho una de ellas tenía intentos suicidas y lo hacía con el clorín o el blanqueador, con lo que desinfecta y lava como una manera de desinfectarse como ella misma, ¿sí? Muchas personas actúan de forma diferente. Tuve muchas otras también que incluso podíamos ver la preferencia hacia las personas del mismo género en cuanto a pareja, es decir, eran lesbianas, preferencias lesbianas, pero como consecuencia del trauma. También pude ver muchas personas que los abusadores eran los mismos familiares, los padres, y entonces cómo se manejaba eso. Entonces hay que denunciar, no hay que denunciar, ¿qué es lo que se va a hacer? La familia se va a acabar. Entonces es un asunto bien complejo de manejar y que nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que las estadísticas de hoy en día, qué es lo que esto genera en cada persona, qué es lo que genera en la familia, pero cómo el Eterno nos permite superar esto. Porque si está reportado en las Escrituras es porque Él no lo dejó para que nosotros aprendiéramos de eso y para que esa fuera como nuestra guía y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que nosotros vamos a aprender. Llega entonces Génesis 34, vamos a mirar del versículo 5, 6 y 7. Entonces, la noticia a nivel familiar, yo lo he nombrado así, ya cuando ya pasa todo esto, hablamos de lo que pudo haber sentido Dina o lo que sienten muchas mujeres que son abusadas, pero entonces ahora ya cuando se da cuenta la familia, ya cuando se cuenta, las que han sido un poco más valientes de contar, porque hay otras que el temor las ha paralizado y no han contado. Hay muchas personas que quizás tienen todavía ese secreto en sus vidas y no lo han podido hablar. Y en la medida en que no lo hables, también estás dilatando el proceso de sanación. Esto no es para
pronunciarlo, digamos, a los cuatro vientos si la persona no se siente todavía bien para hacerlo, pero al menos con alguien bien cercano, al menos con una persona que sea de confianza, que sea una persona que sea una buena consejera, que sea una persona de Torah, nosotros podríamos empezar a abrirnos, buscar al pastor, al líder, para abrirse para estas cosas, porque esto es algo tan fuerte que realmente es muy difícil hacerlo solo, es muy difícil el proceso cuando uno se queda callado. Entonces, ese proceso de sanidad incluye hablar del asunto. Muchas personas hoy en día lo pueden hablar de una manera que no les genera dolor. Muchas personas pueden hablar de esas experiencias para ayudar a otros. Entonces, ahorita vamos a mirar un poco cómo superar esto y cómo ayudar a otras personas, cómo hacerlo para que entonces nuestras vidas, digamos, esto pasó, pero entonces yo decido hacer esto. Vamos a irlo mirando paso a paso. La noticia a nivel familiar. Jacob se entera. Él se entera de que esto de que había contaminado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, Jacob guardó silencio hasta que llegaran a casa. Y yo me pregunto acá, ¿por qué Jacob guardó silencio? Lo que pasa es que esta noticia es tan fuerte que esto deja en shock a cualquier persona. Esto que voy a hacer lo deja como paralizado a cualquier persona. Entonces guarda el silencio, queda asimilando como esto tan difícil de digerir. Luego Hamor, el padre de Shechem, vino donde Jacob para hablar con él. Recordemos que Hamor era el rey de esa tierra en la que estaban allá. Shechem entonces era el príncipe, y entonces Shechem vino donde Jacob para hablar con él, perdón, el padre de Shechem, es decir, Hamor, viene y se da cuenta de lo que hace su hijo, se da cuenta de lo que pasa, y sabe que esto puede ser una bomba de tiempo, esto realmente es algo que hay que correrle, entonces dice, no, tengo que hablar rápido con Jacob. Entre tanto, es decir, todo esto pasa como al mismo tiempo. Entre tanto, los hijos de Jacob, que habían oído ya la noticia, llegaron del campo y los hombres estaban angustiados y muy furiosos. ¿Quiénes? Los hijos de Jacob. ¿Cuántos? O sea, realmente Jacob ya tenía 11, 12 hijos, creo que ya 11 hijos habían nacido apenas. 11 hijos furiosos por lo que había pasado, más el padre, es decir, 12 hombres enojados por lo que le habían hecho a su hija y le habían hecho a su hermana. Por lo que él había cometido un ultraje en Israel al acostarse con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. Entonces, ahí estamos como en un punto tensionante cuando la familia se da cuenta. Luego encontramos un acuerdo entre ambas familias. Del versículo 8 al versículo 13 nosotros encontramos, y Hamor le habló diciendo, mi hijo Shechem suspira por la hija de ustedes. Por favor, dénsela en matrimonio. Lo primero el primer acuerdo, él como rey empieza a ofrecer una cantidad de cosas. Empieza como a remediar una restitución de la víctima. Y él empieza en cierta forma como a hacer una reparación del daño, y también porque sabía que esto podría traer inconvenientes entre los dos pueblos, entre todo el pueblo de Jacob, pero también entre el pueblo de Hamor. Entonces le dice, den a Dina en matrimonio, ustedes pueden tomar nuestras hijas para ustedes, además ustedes pueden habitar entre nosotros y la tierra va a estar a su disposición y pueden adquirir propiedades. Además de eso, yo les voy a pagar todo lo que me pidan. Pídanme una dote bien alta y yo se las voy a pagar, y también les voy a dar regalos. Entonces, todo esto ofrece el rey. Miremos que realmente tenemos muchas cosas. También, digamos, como con la magnitud del daño, era la magnitud del acuerdo, del tratar, solucionar las cosas. A los hijos de Jacob le respondieron, pero cuando le respondieron le hablaron con engaño. Esto fue un engaño porque él había contaminado a su hermana Dina. Entonces, acá encontramos la condición que ellos le ponen, que lo encontramos del versículo 15 al versículo 25 de Bereshit, Génesis 34. La condición, que ustedes se hagan como nosotros, en que todo varón entre ustedes se circuncide. Eso era la condición principal. A Hamor estas palabras y a su hijo Shechem estas palabras le agradaron, y el joven no perdió tiempo en hacer aquello porque quería a la hija de Jacob. Es decir, el hombre sí se había enamorado de ella, realmente la quería, y él no perdió el tiempo, inmediatamente fue a hacerlo.
Hamor y su hijo Shekem, ¿qué hicieron entonces? Anunciaron a todo el pueblo, es decir, fueron a la plaza y anunciaron a todos, y todos los compueblanos le hicieron caso a Hamor y a su hijo, y todos los varones, todos los de allí se circuncidaron. Entonces, hasta ahí iba el acuerdo, iba como la negociación, iba muy bien, pero recordemos que habían hablado con engaño. Pero esto, ¿quiénes hablaron con engaño? No dicen que fue Jacob, fueron los hijos de Jacob los que hicieron el acuerdo y hablaron con engaño. Al tercer día, cuando estaban aún doloridos, Shimón y Leví, dos de los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba tranquila e inmolaron a todos los varones. Es particular que Shimón y Leví, ¿quién es Leví? ¿Quién iba a ser Leví? A mí me gusta de pronto hablar un poquito acerca de Leví, porque de Leví es donde vienen los levitas, es decir, los que se iban a estar a cargo del templo, los coajim, los sacerdotes, los que iban a estar, digamos, llevando los implementos santos del Altísimo, llevando todas las ceremonias, los rituales, todo lo establecido que tenían que llevar los levitas, que eran tan hermosos, dado por el Eterno. Entonces, miremos Leví, la posición, digamos, de espiritualidad o de responsabilidad espiritual que el Eterno le iba a dar en un futuro, más adelante. Y en ese momento, Leví, ¿quién era? Leví en ese momento era una persona llena de ira, una persona llena de deseo de venganza y un asesino, porque él fue a asesinar a todos esos varones cuando estaban en un momento vulnerable, porque eso es otra cosa. Digamos que cuando son guerreros, cuando son soldados, la dignidad de un soldado es que si van a pelear, no se pelea con un soldado que está desarmado, se pelea con uno que está armado, que está en igualdad de condiciones, pero ellos no, ellos esperaron que estuvieran vulnerables, que estuvieran desarmados para ir entonces a atacarlos a ellos, lo que lo hace también un poco más deshonorable de parte de Leví, pero ellos tenían como prioridad la venganza, no importando qué, no importando la situación, no importando la dignidad, no importando si estaban en igualdad de condiciones o no, o sea, lo importante era el nombre de su hermana, limpiar el nombre de ella, eso era lo que ellos querían. Entonces, el Eterno quizás nos está viendo hoy en día a nosotros en una condición y está trabajando con nosotros, así como lo hizo con Simón y Leví. Leví tenía una herencia espiritual tan maravillosa, una herencia no, es como una responsabilidad que el Eterno más adelante le iba a entregar, que era tan hermosa, pero él no estaba viendo a Leví como estaba en ese momento. Igual Leví, el Eterno trabaja con él igual él lo moldea su carácter así como con cada uno de nosotros. Entonces, miremos qué tendrá él para nosotros, a qué punto nos quiere llevar. Nosotros tenemos un punto A y un punto B. Nosotros sabemos el punto A, pero no sabemos el punto B donde el Eterno nos quiera llevar o donde nos quiera tener. Definitivamente, ese es el pueblo de Él, somos el pueblo de Él, un pueblo que necesita día a día estar transformándose, estar mejorando. Esto, además, la tragedia no ocurre únicamente con Shimón y Leví. Miremos del 27 al 29, capítulo 34, versículo 27, 28 y 29. Y los otros hijos de Jacob vinieron sobre los inmolados y saquearon el pueblo porque habían mancillado a su hermana. Es decir, los otros hijos de Jacob, o sea, fueron todos, ahí no se salvó nadie, digamos que Shimón y Leví fueron los primeros que lo hicieron, pero se unieron los demás hermanos. ¿Qué hicieron? Se apropiaron de los rebaños, de las manadas, de los asnos, destruyeron todo, tomaron las riquezas, tomaron los niños, tomaron las mujeres, o sea, era realmente una guerra al otro pueblo, así hacían en guerra, tomaban las mujeres, tomaban los niños, el botín, tomaban todo y destruían todo lo que ellos podían. Entonces miramos esta tragedia, cómo se genera por la venganza, pero nosotros sabemos que el Eterno nos dice que de Él es la venganza, que la venganza no es de nosotros. Por eso, por temor a la tragedia, por temor a las consecuencias nefastas que puedan ocurrir, es que muchas mujeres se quedan calladas porque dicen, no, si yo hablo,
tal persona, mi esposo, mi padre o mi hermano, él es capaz de ir y acabar con esa persona. O la familia hasta ahí llega. Si de pronto han sido abusados por un tío, por un familiar, entonces dice, no, hasta ahí se acaba y mi mamá no le vuelve a hablar a su hermano o mi padre no le vuelve a hablar a su hermano porque entonces de temor a las consecuencias es que mucha gente se queda callada. El sufrimiento de los padres. ¿Ya eran padres tus botas? ¿Cuántos de los padres no han sufrido las consecuencias de los actos de sus hijos? Y eso lo vamos a ver en el versículo 34, en el versículo 30. Jacob les dijo a Shimón y a Leví, ustedes me han traído problemas, haciéndome odioso entre los habitantes del país. Los kenaitas y perecitas, mis hombres, son pocos en número, de modo que si se unen contra mí y me atacan, mi familia y yo seremos destruidos. Ahí está resaltado la parte importante que fue, ustedes me han traído problemas. ¿Quiénes? Los hijos. A veces los hijos traen problemas a los padres y problemas de grandes magnitudes como este es el caso. Pero Jacob, pensando como un padre, no solamente dijo, listo, entonces me trajo problemas únicamente a mí. No, él dijo, si se unen, nos van a atacar y mi familia y yo seremos destruidos, porque así es como piensa un padre en la familia. Entonces vamos a ser todos destruidos. Pensando cómo afectará esto a la familia entera, la preocupación de poder ver la familia destruida, de que se vería destruido. Ahora encontramos, hasta aquí llega Génesis 34, digamos versículo 30, y entonces ellos dicen, no, teníamos que vengar o limpiar el nombre de nuestra hermana. Pero en el capítulo 35, capítulo siguiente de Génesis, de Bereshit 35, nosotros encontramos algo maravilloso, y es que Elohim le dice a Jacob, levántate y sube a Betel. Justo después de esto, justo después de la angustia, justo después de la situación difícil que él estaba sufriendo, que a nivel familiar estaban atravesando, en medio de este caos, y entonces Elohim le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y edifica allí un altar al Jael que se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Es decir, lo manda a que se levante y a que suba a Betel. Esa palabra, levántate, que me parece tan hermosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, esa palabra levántate, se la dice el Eterno, la encontramos en Génesis 13, 27, la voy a buscar por acá para compartirla porque me parece una versión, un versículo maravilloso. Génesis 13, 17, perdón. En Génesis 13, 17 encontramos, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Cuando el Eterno le estaba diciendo a Abraham, levántate y mira, reconoce el terreno, mira lo que te voy a dar. Pero también encontramos en Josué 7:10, donde le habla el Eterno y le dice, levántate. Josué 7:10 nos dice, y Yahweh dijo a José, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate. ¿Por qué te postras ahí? Levántate. Esa palabra que está cargada de tanto sentido, una sola palabra pero que puede hacer la diferencia en las personas que están atravesando una crisis, que tienen un problema, que tienen dificultades en sus vidas, que el Eterno nos diga levántate, que Hashem diga levántate y nosotros tengamos que levantarnos. Primera de Samuel 16:12. Entonces encontramos también cuando Samuel, él estaba allí e iba a ungir a David, que vio todos los hijos que habían allí y dice, no, este no es, y llega el otro, y entonces Elohim le dice, levántate y úngelo porque este es. Entonces cada que el Eterno dice, levántate y haz, es porque está próximo a entregar algo, a dar una bendición, a entrar en otro nivel, a aprender de esa situación. Entonces estamos en un momento de desespero y el Eterno nos dice, levántate y sube a Betel. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos vamos a levantar? ¿Y cómo nos vamos a subir? ¿Cómo vamos a subir a Betel? ¿Qué significa Betel? ¿Cómo nos levantamos de las dificultades? Primero, vamos a tomar la decisión de levantarnos. Muchas personas saben que se tienen que levantar y no quieren levantarse. Muchas personas se quedan allí sin levantarse. Vamos nosotros a levantarnos, vamos a decidirnos. Muchas personas que han sido incluso víctimas de algo, de una situación, de un abuso, encuentran
beneficios, privilegios, quedándose en la condición de víctimas y quieren quedarse ahí porque ya aprendieron a vivir de esa forma. No, levántate de ahí, deja de vivir en situaciones que realmente el Eterno no quiere, porque el Eterno quiere restituirnos, quiere restaurarnos, quiere renovarnos y no quiere que nosotros estemos en ese tipo de condiciones. Entonces, fue entonces cuando Yahweh lo envió a aquel lugar que se había convertido en un refugio para él tiempo atrás, el lugar que él mismo llamaría la casa de Elohim. Para llegar allí, entonces, a esta casa de Elohim, nosotros tenemos que hacer primero una cosa, dejar la idolatría, despojarnos de todo lo que estamos cargando, despojarnos de todo lo que nos estorba para ir al encuentro con nuestro Eterno. Y la idolatría no es solamente las estatuillas, no es solamente los amuletos, los cuarzos, la idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar del Altísimo. Esa es la idolatría. De todo eso nos tenemos que despojar, darle el primer lugar a Él, dejar toda nuestra idolatría para entrar en el encuentro de Él. Cuando quitamos entonces todo esto, cuando quitamos y nos despojamos, entonces nuestras vidas van perteneciendo a Él, le damos su prioridad. Además tenemos que purificarnos. Purificarnos quiere decir entonces ese proceso de santificación, el santificarnos, el estar allí. Esto implica que hacer inmersión, hacer tevilá. Cuando nosotros nos arrepentimos, cabe resaltar que esta purificación lleva incluida además la teshuvá, que lleva incluido, ¿qué es esto? El arrepentimiento, el retorno. Entonces, no hacemos inmersión en el nombre de Yeshua, hacemos inmersión y nos purificamos y nos limpiamos y hacemos ese arrepentimiento de todas las cosas, así como la renovación o restauración en la comunión con nuestro Elohim. Además, nos purificamos, cambiamos nuestras vestiduras. Esto implica un cambio de vida. Dejamos lo que está sucio. Muchas personas abusadas se sienten sucias, ¿sí? No fue culpa de ellas, pero se sienten sucias. Listo, decida quitarse esa vestidura que está sucia, que está impura, que está contaminada. Tome usted la decisión y purifíquese y entréguese a Él y haga esa teshuvá y decida levantarse e ir a Betel. Ahora, ¿qué es Betel? Es el lugar del encuentro con el Eterno. Betel es llegar a la luz. Aquella ciudad en donde estaba Betel se llamaba la ciudad luz, la de la luz, es decir, a la casa de Elohim. Busquemos la casa de nuestro Elohim. Vamos entonces a renovar nuestro espíritu, a renovar nuestra mente, a renovar, dice realmente, hay un versículo para eso, donde dice que despojándonos, que lo dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, con respecto a su antigua manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a su semejanza de Elohim en justicia y santidad. Y luego de eso partieron hacia Betel. ¿Cómo orar en la angustia? ¿Cómo podemos hacer si estamos angustiados por los problemas o por el abuso o por lo que está pasando? Vamos a reconocer los miedos e inseguridades, y eso lo vimos también en la parashá. Lo vimos en el estudio, cómo Jacob reconoció sus miedos e inseguridades cuando levantó la oración al Eterno. Fue humilde en la oración, eso lo encontramos en Bereshit 32:10. Recuerda las promesas del Eterno. ¿Cómo vamos a recordar esas promesas del Eterno? ¿Cómo vamos a recordarlas? Recordar es recordar las cosas buenas del pasado que el Altísimo nos ha dado, y estas nos van a dar mucha fe para clamar al Eterno. Además, recordar las cosas que Él nos ha prometido. Y también en medio de la oración vamos a reconciliarnos con los otros. Esto no quiere decir que vamos a tener comunión con la otra persona, porque quizás la otra persona no esté, digamos, en el nivel espiritual que quizás nosotros podemos estar, que conocemos el Elohim, pero entonces lo que sí vamos a hacer es decidir perdonar a esa persona y reconciliarnos con nosotros mismos. A veces es más importante el perdón que podemos darnos a nosotros mismos, y cuando hacemos luego eso, es fácil entonces reconciliarnos o perdonar a otros, pero entonces muchas personas no se han reconciliado con ellos mismos. ¿Cómo abordar el trauma? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mucha gente ante el choque tienen que reconocer los miedos, las inseguridades, hay que aceptar ayuda. Al principio la reacción es de choque y negación, mucha negación. ¿Sí? Algunas mujeres siguen negando lo sucedido y no cuentan a nadie
que las han violado, que las han abusado, y lo reprimen durante años, y reprimen, y es los recuerdos de la agresión, pero eso retrasa el proceso de curación y el proceso de sanación, eso lo retrasa por completo y provoca otros problemas emocionales, que la víctima quizás no se dé cuenta y no lo relacione y no sepa que esos problemas vienen asociados con ese trauma que tuvo de la violación. Por lo general, la mujer no empieza a recuperarse del trauma hasta que no hable del asunto, hasta que no lo exprese. Muchas veces las víctimas que ha llevado eso durante toda su vida, la víctima lo ha llevado, ha cargado con todo eso durante toda su vida y no lo habla, y muchas personas terminan incluso convirtiéndose en agresores. La mayor parte de los agresores fue porque en algún momento en su vida también fueron abusados. Entonces, la persona abusada, ¿qué debe trabajar? Si es necesario, busque ayuda de un profesional en salud mental para la intervención. La persona abusada deberá trabajar en la reconstrucción de su identidad sexual, en la reconstrucción de su identidad, aumentar las habilidades sociales, la confianza en sí mismos, incrementar su autoestima, reducir la autoculpa. Además, tiene que reducir el aislamiento social. Los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión también se tienen que disminuir. La intervención grupal con otras personas abusadas contribuye con cambios positivos a nivel de percepción de culpa, confianza y relación con pares. Cuando yo veo que otras mujeres han sido abusadas y si yo fui abusada y converso con un grupo de mujeres que, digamos, tuvieron el mismo trauma, un trauma similar, entonces eso va a ayudar a yo no sentirme tan mal y a poder hablar y a poder decir, no estoy sola en esto, otras personas también fueron abusadas. Entonces también hace parte esos grupos terapéuticos, grupos de ayuda de mujeres que también lo fueron, ayudan a salir de todo esto. Aprenda a decirse a usted misma, fui abusada, pero me levantaré de este trauma renovada. Porque muchas personas dicen, niegue lo que le pasó, no se recuerde de eso. Es muy difícil, hermanas. Es muy difícil simplemente uno decir, no, voy a borrar eso de mi mente. Nunca lo vas a borrar de tu mente, nunca lo vas a olvidar, pero sí puedes pensarlo de una manera diferente para que no genere esa ansiedad, para que no genere esos sentimientos negativos que quizás hoy en día tan dolorosos puedan estar generando. Podemos decir, fui abusada, pero me levantaré de este trauma. Siempre la palabra pero nos va a hablar de algo contrario a la primera frase. Es decir, en tu pensamiento te tienes que decir esto, fui abusada, pero me levantaré de este trauma. Ahí, ¿qué está haciendo? Está reconociendo. No está negando lo que le pasó, está reconociendo, pero está decidiendo levantarse. Fui abusada y esto me causó mucho daño, pero decido no quedarme anclada en el mal recuerdo. Fui abusada, pero el Eterno me restauró. Esto es lo que nosotros tenemos que decirnos. El recuerdo nunca se borrará. Entonces no peleemos con eso en nuestra mente, ya que traerá más angustia y más desconfort. En la manera en que esté peleando más para tratar de sacar ese recuerdo de su mente, va a reforzar más ese pensamiento, se va a quedar más y se va a hacer más fuerte. Simplemente ya pasó, ya levántese y siga adelante, así como se le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel, levántate y sube al próximo nivel. Ya pasó y entonces ahora vamos a elevarnos, a orar, vamos a aprender de esta situación que desafortunadamente pasó, que tristemente pasó en tu vida, pero entonces vamos a levantarnos de allí. Reconoce lo que pasó diciéndote, fui abusada, y cuando decimos fui abusada, eso es aceptar lo que pasó, pero decidir levantarse es compromiso, es decir, acepto lo que pasó, pero me comprometo conmigo misma para levantarme de allí, aceptación y compromiso. Ahora, ¿cómo ayudamos a una amiga que ha sido abusada? ¿Cómo ayudamos a una amiga que ha sido violentada sexualmente? Conforte a su amiga, escuche a la persona con empatía, escuche a esa persona y no minimice sus sentimientos, no diga, ay, no te sientas así, no tienes por qué sentirte tan mal, mira, no, escúchela y no minimice lo que ella sienta, no minimice lo que la persona está expresando, no le diga, ay, no, eso fue hace mucho tiempo, ya olvídese de eso fue cuando usted tenía 7, 8 años y la persona lo está primera vez hablándolo y tiene 30 años, no olvídese de eso, no, por favor, no le diga eso, sea empática con la persona que tuvo el valor de contarlo y tuvo el valor de hablarlo. Entonces, escuche a la persona. No le diga entonces tampoco que, ay, no piense en eso, que eso ya pasó. No,
O tampoco le diga, piensa en algo positivo. No, es que no se trata de pensamiento positivo, no se trata de eso, se trata en que tenemos que hablar y que tenemos que abordarlo y que tenemos que ayudarle a esta amiga para que ya cuando a través del diálogo, a través de un oído que está escuchando, muchas veces la persona solamente necesita el oído que escucha, no necesita ni siquiera el consejo, simplemente aquí estoy, tengo un oído para escuchar y tengo unos brazos para darte un abrazo bien grande, si eso es lo que necesitas, y muchas veces con eso las personas tienen. Entonces, mostremos realmente esa empatía con nuestras amigas o nuestros cercanos, nuestros familiares o aquel que quiera abrirse con nosotros si esto está pasando. Estemos dispuestos a escucharla cuando desee hablar, pero no insistamos. Mucho cuidado con esto, que hay que tener mucha atención. No insistamos en que nos den detalles de lo que pasó y cómo fue y con qué fue y cuántas personas habían y esto y lo otro. No pidamos detalles. Dejemos que la persona simplemente hable. En la medida que la persona quiera darnos información, la estaremos recibiendo, nada más. Pero no vamos a entrar como en el morbo, en querer saber muchísimo más. Después de confortar, si el abuso o la violación fue reciente, es reciente, vamos a animar a la persona entonces a que denuncie, pero la persona misma lo tiene que hacer, no lo vamos a hacer nosotros por la persona, si no es un menor de edad, porque si es un menor de edad, por ley estamos obligados a denunciarlo. Estaríamos en problemas si no lo hacemos nosotros y sabemos que hay un abuso de un menor y no lo estamos haciendo. Pero si es una persona mayor, entonces vamos a animar a esta persona para que ella misma denuncie. Pero dejemos que ella tome la decisión. La persona ha perdido el control, entonces queremos darle como que ella misma empiece a recuperar el control de su vida tomando la misma decisión de que ella denuncie. Muchas personas tienen miedo de denunciar porque piensan que denunciar es lo mismo que entrar como en un juicio o en un pleito. No, son dos cosas completamente separadas. Puede haber uno y no puede haber el otro. Entonces, pueden denunciar. Por favor, no vamos a promover la venganza, no vamos a promover, quizás esa persona en el momento de desespero lo que quiera decir es que yo quiero acabar con esa persona, es que lo quiero y dicen, mejor dicho, cosas horribles y no vamos a decir, sí, es lo único que se merece esa persona, no vamos a promover la venganza, tenemos que ser nosotros realmente conciliadores, pacificadores, en ese momento no se puede conciliar quizás porque fue muy reciente, pero entonces nosotros que no seamos objeto de promover toda esa venganza. Romanos 12:19 nos dice, mía es la venganza, dice él, y entonces dice quién, el Elohim, de él es la venganza. Y no vamos a culpar a otras personas diferentes del abusador. Entonces, digamos una niña que le está contando a sus padres, fui abusada, y entonces el papá le dice a la mamá y le echa la culpa, vio, por no ponerle cuidado, eso fue su culpa, eso, ¿de qué va a servir eso en ese momento? No va a servir de nada. ¿Para qué van a buscar culpables en ese momento? Eso no va a aliviar el daño de la persona. Eso lo que va a hacer es generar más conflicto familiar. Entonces, no culpemos a otras personas diferentes del abusador cuando estas cosas estén entonces pasando. Recuerden, Yahweh nos promete un futuro diferente a la experiencia dolorosa. ¿Y cuál es? Lo encontramos en Isaías 60:18. El grito de violencia no se oirá más en tu tierra, ni de destrucción y ruina en tus fronteras, y llamarás tus muros victoria y a tus puertas renombre. Recuerda, hermana, el grito de violencia no se oirá más. Bueno, mis hermanas, con esto he terminado el tema que quería compartirles el día de hoy. Espero haya sido de bendición para muchas de ustedes, haya sido de bendición. Fue de bendición para mí. Recordemos que cada que uno prepara un tema, lo bendice a uno también, se alimenta a uno, y espero haber podido llevar algo para personas que lo estén necesitando en este momento, que genere conciencia dentro de todos nosotros, dentro del pueblo de Elohim, del pueblo del Dios de Israel, que Él no lo dejó allí plasmado y es por algo. El Eterno les bendiga, les